Para mí es un honor estar acompañándoles, lamentablemente pues de forma virtual, pero igual un caluroso saludo desde Costa Rica. Espero que la siguiente ponencia sea eh, del agrado y del interés de todas y todos. Hoy les vengo a hablar sobre la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Nuestra oficina es parte del Poder Judicial y en particular está adscrita al Ministerio Público. Esta oficina nace como una iniciativa loable por parte del Poder Judicial y particularmente del Ministerio Público, y me permito hacer esta breve reseña sin afán de cansarles, con la finalidad de que entiendan la evolución que desde la visión o desde el análisis de la victimología ha tenido la misma en procura y resguardo de los intereses, derechos y en particular de la participación de la víctima en el proceso penal y algunos otros intervinientes. Esta oficina emerge como una oficina que en lo particular orientaba a las personas que participaban en los procesos penales, sí. Posterior a ello y vista el éxito de la misma, pues se crea toda una normativa que en particular deriva en una función que hoy es, considero, y lo digo con modestia, esencial en el proceso penal costarricense. Es gracias al derrotero de algunos grandes líderes de quienes hago eco el día de hoy con mi presencia como fiscal adjunto de esta oficina y que permite, por lo menos desde nuestro proceso penal costarricense, dar algún tipo de apoyo en algunas líneas que hoy les voy a explicar. Importante mencionarles que la oficina tiene una ley que le ampara en la creación ya particular de sus funciones, que es la ley 8720, que crea particularmente ya con un andamiaje estructuralmente jurídico a nuestro despacho, y el objetivo es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección extraprocesal y su procedimiento. Muy particular el que no solo se contempla la víctima, el testigo como alguien que colateralmente podría ser también una víctima indirecta, ¿verdad? O la misma víctima, y otros sujetos intervinientes. Aquí se incluye particularmente hasta en el concepto amplio que nos permite la legislación, funcionarios judiciales que participan en los procesos, jueces, fiscales, defensores, ¿por qué no? Y en algunas ocasiones, dependiendo de su intervención, hasta imputados, siendo nuestra oficina, pues, una de las que tiene la gama más amplia, por lo menos en el espectro de protección y de atención para los usuarios del proceso penal. Y en particular, se nos encomendó el regular las medidas de protección extra proceso. No ocupamos de una autorización jurisdiccional, sí de la participación de las personas en un proceso penal en el ámbito judicial, y esto es relevante porque entonces nos da flexibilidad en el momento de cómo darle no solo la atención o guía a un usuario en los programas que tenemos, sino también el resguardo necesario sin la intervención de la fiscalía o de la autoridad jurisdiccional, llámense los jueces, que de alguna manera tengan que documentar en el proceso y hacer de conocimiento de las partes intervinientes el cómo estamos dándole la protección. Me parece que es de los puntos más altos de la creación de, no solo de la ley, sino de la creación de los programas. Nosotros actualmente tenemos presencia en todo el país. Costa Rica, bueno, es un país muy pequeño, sin embargo, con la finalidad de dar versatilidad a nuestro trabajo, se ha procurado que en algunos puntos estratégicos del país exista una oficina con equipos interdisciplinarios, que ahorita les voy a explicar cómo es que funcionan los programas de esta, pero tratamos de tener presencia en todo el país con la finalidad de dar eh, versatilidad en la protección, en la atención de los usuarios, tener presencia realmente en todo el país, en los distintos circuitos judiciales donde se ejerce la materia penal, y algunas otras particulares que tenemos, como es la modalidad PISAF, que es una plataforma integrada de servicios de atención a víctimas de violencia
principalmente intrafamiliar y de violencia contra las mujeres, que permite dar una atención especializada a este tipo de víctimas que en lo particular son poblaciones vulnerabilizadas y con algún tipo de limitación en cuanto al ejercicio de alguno de sus derechos, y nuestra presencia en esas plataformas, además de por un designio de la Corte Suprema de Justicia, quien les habla o quien ostenta el puesto de jefatura, la Oficina de Protección, tiene la coordinación técnica y administrativa de estas plataformas, también se inmiscuye en todo lo que es el trazado de estrategias para la atención de víctimas de violencia doméstica, que en estas plataformas, como les mencionaba, se integran atenciones desde los servicios de familia hasta los procesos penales en los cuales también intervenimos, tratando con ello de dar una atención integral realmente a las víctimas y participando la oficina activamente en estos procesos para poder pues brindar de mejor forma nuestros servicios. Los principios que informan nuestro trabajo y que están previstos y presupuestos en la ley 8720 son el principio de protección, el resguardo a la integridad física, a la vida humana y a la seguridad y la libertad. Es uno de los pilares del trabajo que hacemos en esta oficina. En particular, es importante mencionarles que este principio en realidad lo vemos de manera ampliada, y sobre la base de este principio creo que reposa mucho de la operatividad que hace la oficina con las víctimas. Tratamos de tener por delante el principio de protección, y ante la duda de cualquier circunstancia va a privar en los equipos, en el análisis de las situaciones que se someten a conocimiento de la oficina, pues este principio sobre la la averiguación de la verdad real de los hechos en el proceso penal, y anteponemos la vida humana, la integridad y la seguridad de las personas, aún en con el sopeso de la intervención de las personas en el proceso penal. El principio de proporcionalidad y necesidad, que va muy de la mano con el anterior, y acá el tema es valorar realmente si las medidas son necesarias y proporcionales al riesgo que se considera latente en contra de una persona que participa en un proceso penal. Es importante analizar acá que las medidas que nosotros establecemos son fuera del proceso, como les mencioné, y en tal sentido, las acciones que podemos ejercer, las ejercemos, llamémoslo así, desde un ámbito administrativo, en resguardo de las personas dentro de un proceso penal. Y eso es muy particular porque nos da esa libertad de acción que les mencionaba, no someterlo al conocimiento del fiscal, no someterlo al conocimiento del juez, y por ende no documentarlo en el expediente judicial. Con ello nos garantizamos una acción más confidencial, como el segundo principio, pero también más proporcionada y ajustada a las necesidades de procurar la integridad, la salvaguarda de la integridad física de las personas y la vida. El tercer principio que informa nuestro trabajo es el principio de la confidencialidad. Dadas las circunstancias que les he mencionado, que estamos fuera del proceso penal, lo importante es que si somos actos que se podrían considerar de algún modo administrativos en el ámbito jurisdiccional o judicial, perdón, acá lo importante es que todo lo que se documente en nuestros procesos de protección o en nuestros procesos de atención deben guardar fidedigma confidencialidad, no pueden ser ni de conocimiento ni de las partes en el proceso penal ni de terceros. Y esto pues garantiza a las personas que participan que en la transparencia nos den la información de calidad necesaria para poderles procurar una protección que realmente sea proporcional y necesaria con el riesgo o el nivel de riesgo que afrontan. Acá es importante también el principio de confidencialidad, porque como les mencionaba, no solo son las víctimas quienes participan en, en los procesos que nosotros trabajamos y en los programas en los cuales la oficina tiene proyectados los dos modos de atención principales, sino también que participan hasta personas involucradas en delitos que podrían contarnos a mayor escala algunas circunstancias con la finalidad de que les demos el resguardo adecuado. Me parece que es también un aspecto esencial
que permite la confiabilidad de las personas en momentos actuales donde la criminalidad en Costa Rica ha tenido un derrotero, un giro bastante particular hacia temáticas de narcotráfico, crimen organizado y estructuras semi-organizadas en algunos sectores del país, que la confidencialidad, que el resguardo de los tres principios en la operatividad de la oficina le garantice a la persona que no va a ser divulgada, que está en el programa, que no vamos a exponerla en algún proceso particular sobre la información que nos dio para su resguardo, permite también que las personas realmente confíen en lo que hacemos cuando se someten a nosotros. Y el cuarto principio que se adjuntó a nuestra labor es el de la justicia restaurativa, que es pilar esencial también en la operatividad de la oficina y que de la mano con muchas de las políticas que actualmente el Poder Judicial desempeña en procura de una justicia más de la mano o en poder del ciudadano, pues nosotros también nos implementamos en ello y parte de la integralidad de la atención debe ser en atención, perdón, a los principios restaurativos y que la víctima tenga una participación más activa en el proceso penal, y ahí también nosotros pues tratamos de poner nuestro granito de arena con la oficina restaurativa y muy particularmente con la activa participación de la Fiscalía de esta materia, que rige esta materia. Además de ello, perdón, nosotros tenemos, ahora sí, para entrar en materia, lo que hacemos, trabajamos sobre la base de dos programas. Un programa de protección que busca el resguardo de la integridad física de las personas en la participación de los procesos penales o la incidencia que los procesos hayan tenido en ellos, por ejemplo, las víctimas directas o colaterales de los delitos particulares. Y un programa de atención que procura particularmente también orientar a la víctima, que fue parte del espíritu de la fundación de la ley, pero orientarla ya no solo en aspectos legales o en la participación o cómo funciona el proceso penal, sino también en aspectos tan medulares como el cómo manejar las secuelas del delito que incidieron en su vida, en cómo manejar las secuelas del delito cuando inciden en aspectos económicos que de alguna forma desestabilizan a una persona cuando es víctima de un hecho punible. Y esto en particular tiene pues significativa importancia, por lo menos actualmente en Costa Rica, cuando, como les he mencionado, la incidencia criminal ha ido en aumento sobre delitos más graves y con mucho más peso en la actualidad. Nuestros programas son, y acá viene una ventaja para las víctimas y cualquier persona que pretenda ser eh, orientado o protegido en nuestros programas, voluntarios. Eso es importantísimo. La naturaleza de la protección o de la misma atención debe ser, pues, el primer elemento que nosotros consideramos esencial es que la persona desee realmente nuestra ayuda y desee participar de los programas. Porque, como les mencioné, las medidas que nosotros trabajamos son extraprocesales y en mucho va determinadas para que la persona se reintegre en sociedad, a que la voluntariedad de someterse a las mismas pues de éxito. Si una persona no desea someterse, en realidad no podríamos implementar medida alguna que garantice no solo su protección, sino su reinserción en sociedad, si es que fuese que el delito le afectó o su reubicación o restablecimiento. El segundo aspecto importante de nuestros programas es el aspecto gratuito. Nuestros programas son gratuitos y en particular es esencial porque la persona no tiene costo alguno por participar. Esto permite ampliar la gama de usuarios que nosotros tenemos y no solo ello, hace de verdad hacer que las víctimas y los intervinientes en el proceso tengan realmente garantizado el acceso a la justicia. Y digo acceso a la justicia porque los programas en sí van perfilados o enfocados a la participación activa de las personas en los procesos penales, en las investigaciones criminales, en los hechos delictivos que personalmente le afectaran, ya sea en su patrimonio o en su integridad, y que procuran justicia. Y conforme con esta ideología, pues nosotros somos parte esencial de ese engranaje, que si bien no somos participantes activos en el proceso penal, y esa es una de las particularidades también de la oficina, pues estamos activos con la víctima.
Y el tercer aspecto, que ya lo había informado, de los principios que marcan el derrotero de la ley 8720, es que toda participación es confidencial. Y remarcamos este aspecto de la confidencialidad porque, como les mencioné, consideramos que es uno de los elementos que también le dan a las personas la garantía y la confianza de seguir participando. Hay algunas personas que podrían haber estado una, dos, tres veces en el programa, dependiendo del delito o los delitos que hayan sufrido, las circunstancias sobre las cuales viven en el entorno social, o que por particularidades, por ejemplo, en un ciclo de violencia doméstica en el que diversos eventos hicieron la participación de la policía judicial o de la policía administrativa en documentar un hecho, y que de algún modo nosotros podemos tratar de ayudar en la atención de estas circunstancias. Los dos programas son realmente concurridos en el país. Nosotros el año pasado cerramos en el programa de protección con alrededor de 22,000 casos atendidos, y la dinámica en ambos programas es la participación de un trabajo interdisciplinario. Nosotros en la oficina estamos integrados por profesionales de diversas áreas que trabajan en conjunto para analizar en el programa de atención riesgos de la persona, tanto en el hecho delictivo como en el proceso penal. Y en el programa de atención, pues, como les mencionaba, la orientación desde el área legal, desde el área social y desde el área psicológica. En la oficina, como les mencioné, tenemos el área de psicología, que trabajan en los procesos terapéuticos, intervienen en las crisis que las personas tienen en diversas fases del proceso o en el inicio de su participación, y les acompañamos también en las diversas audiencias o diligencias judiciales en procura de su estabilidad emocional, para que su ponencia ante el juez en un juicio, por ejemplo, o ante los jueces en un juicio, sea lo más equilibrada y que se logre la justicia que se procura, cuál es objeto de nuestro procedimiento penal. También tenemos el área de asesoría legal. Acá nosotros no participamos como querellantes o como actores civiles. Hay otra oficina del Ministerio Público que representa la defensa civil de las víctimas, que es presentar una acción civil, el reclamo pecuniario de algún delito, pero nosotros sí orientamos sobre el proceso penal específico. Brindamos asesorías en las diversas etapas del proceso penal, y yo le llamaría que estamos, digamos, siendo el intermediario, el traductor entre el fiscal en la fase de investigación, por ejemplo, y la persona víctima que no conoce el lenguaje jurídico. Nosotros estamos llamados y obligados a exponerle a la víctima y a los partícipes en el proceso penal qué está pasando, cómo está pasando, y el qué falta, por ejemplo, en una investigación penal, o qué sigue después de haberse acusado por parte del Ministerio Público y presentado ya todas las pruebas ante el juzgado, y las diversas fases que en el proceso penal costarricense existen. Esta asesoría permite a la víctima estar informado durante el proceso, tener claridad y, ¿por qué no?, tener un consultor en algún sentido de las actividades jurisdiccionales o del ámbito auxiliar jurisdiccional, sea la fase de investigación, sea en la fase posterior de la acusación, hasta el debate o juicio, si es que se diera, que permita visibilizar con palabras claras, con una orientación sencilla, qué está pasando y cuáles son los efectos que la acción de la Administración de Justicia tienen para conmigo como víctima. Y este es un aspecto que se logra a través de las asesorías legales que se plantean en diversas modalidades, y que una de las mejores oportunidades que se pudo haber pensado, nosotros brindamos asesorías legales hasta telefónicas, para que la persona no tenga que perder en el trajín del cotidiano diario de su trabajo, su vida, pues el tiempo de trasladarse a alguna de las oficinas. Desde el área de trabajo social, nosotros hacemos referencias a instituciones. Evidentemente, si bien nosotros en la oficina, y ahorita amplio de ello, tenemos un fondo especial para protección de víctimas y la atención de las mismas, lo cierto es que es un fondo que deriva del presupuesto del Poder Judicial, y por ende
pues llamémoslo coloquialmente, es una bolsita pequeña en comparación a la operatividad que nosotros tenemos. Clave ha sido a lo largo de los años que han pasado y de quienes me antecedieron como jefaturas, tener estrategias con diversas entes, tanto estatales como no estatales, para poder en el ámbito social poder recanalizar a las personas. Y el área de trabajo social, los trabajadores sociales de la oficina trabajan en algunas de estas labores, es la referencia a esas instituciones para poder colaborar con la víctima y poder resarcirle, tal vez no sería la palabra, pero sí reinsertarles en la sociedad si el delito les descolocó en alguna fase de su situación económica o personal. Hacer valoraciones de ingresos y egresos para poder establecer si ocupamos dar o no ayudas económicas, que en la legislación actual ese es el concepto que usamos. Sin embargo, acá lo importante es que como manejamos fondos públicos, son fondos del Poder Judicial, tenemos que hacer valoraciones que permitan realmente justificar que las ayudas que damos están amparadas en un marco de necesidad del usuario y no que sea un beneficio. Y me parece que es una de las formas de control dentro del ámbito de la administración y del manejo del erario público que mejor podemos manejar, y es estas valoraciones de ingresos y egresos de los usuarios para poder entender que aunque pudiese ser una persona que podría proyectar en lo general poder subsistir frente a un delito, podría tener una necesidad económica y nosotros poder justificar la ayuda que podamos dar. Y bueno, ellos hacen proyectos de vida en el desarrollo de habilidades y destrezas, permiten, como les decía, reinsertarse, buscar un nuevo trabajo si es que hay que reubicarse porque el riesgo es muy alto y debo renunciar al mismo. En los delitos de trata es esencial porque nosotros acompañamos a las víctimas de trata, más allá de las estrategias gubernamentales que existen por aparte del Poder Ejecutivo, en poder reinsertarles en o reajustarles en el aprendizaje de nuevas habilidades o oficios y con ello pues eh, reorientar y reencaminar su vida mientras les acompañamos en todo lo que es el proceso penal. Y está el área de criminología que analiza la incidencia criminal en las zonas donde ocurren los hechos que las personas denuncian, analizan el récord criminal de las personas imputadas y últimamente en un análisis muy particular estamos haciendo también el análisis victimológico de quienes acuden a nosotros para poder entender en realidad el impacto que ocupa esta persona en la ayuda que pueda dar la oficina. Ese análisis victimológico lo hacemos desde un perfil, por llamarlo así, en que podamos entender eh, quién es la persona, si ha tenido participación o no, porque ahora es esencial acá en nuestro país en organizaciones criminales, si está colaborando con la administración de justicia, porque todo ello nos permite hacer un análisis más riguroso en el ámbito de protección de cómo ubicar a esta persona, de cómo manejarle y cómo ayudarle en salir de la influencia si es que está en un grupo criminal y poder salvaguardar su vida esencialmente. Eh, Acá les muestro el modelo de abordaje que actualmente ejecutamos. Es un modelo que realmente tiene toda una línea de eh, producción, diría yo, y perdónenme la palabra si es que no calza, pero es que va hilando claramente el manejo de el programa de protección en particular. Se recibe la denuncia, ingresa el caso. Nosotros hacemos un abordaje que consta de 7 pasos para poder ir identificando riesgos, ir identificando el perfil de la persona y, por qué no, de los victimarios en particular. Entrevistas especializadas que analizan los factores de riesgo, de ser necesario la ejecución de medidas que implica, y ahí es donde va el tema del gasto público, gastos de protección y ayudas económicas en procura de la estabilidad económica y psicológica de la persona, porque en mucho la afectación de un delito también afecta en lo económico, pero incide más en el tomar el valor de participar o seguir participando en el proceso penal. Y intervenciones interdisciplinarias, que es esto que les decía, que todas las disciplinas, más en el ámbito de protección, participan, analizan,
La valoración de riesgo que menciono en el tercer círculo del modelo de abordaje es importantísima porque no se hace solo por un profesional, se hacen por las diversas disciplinas para poder entender las diversas incidencias del hecho y poder encontrar una solución más armónica en la participación de la ejecución y la imposición de medidas extraprocesales. Luego estarían los seguimientos, que es las revaloraciones que hacemos para poder ir valorando si las medidas que tomamos fueron eficientes en minimizar o, por qué no mejor, neutralizar el riesgo de la persona y con ello, pues estar considerando que logramos de algún modo la finalización del fin del programa, que es pues el haber logrado extraer a la persona sin excluir la participación del proceso del riesgo que inicialmente identificamos. Y de manera muy particular, pues cerramos nuestra intervención con una resolución o resoluciones que van desde la modificación de las medidas para seguir avanzando en el proceso de protección o la revocatoria y el finiquito con la desaparición del riesgo. Tenemos fases interlocutorias también de apelaciones y de revocatoria cuando la persona no está de acuerdo en las medidas que hemos dado a lo largo del proceso, principalmente cuando las variamos, y es una oportunidad que se da a la víctima, al usuario, entendiendo que nosotros en la amplitud del principio de protección que informa nuestro trabajo, como lo mencioné anteriormente, pues le permite a la víctima que revaloremos, que reanalicemos y que en superioridad de jerarquía podamos revisar de alguna forma si las medidas impuestas por un equipo estaban ajustadas a una necesidad de la persona o si no, o si habían otras de alternativa mejor que convenieran para la víctima y convenieran para la oficina. En ese sentido, pues, el modelo de abordaje es integral. Me parece que, eh, como les digo, yo apenas llevo 2 años y resto en esta oficina y me parece que de las cosas que mejor puedo decir es que como usuario, en algún momento como fiscal de la República, he tenido la oportunidad de ver la eficiencia del programa y el crecimiento del mismo. Me permití incluir un poco de datos estadísticos que más allá de los números es para ejemplificar los retos que hoy tiene la Oficina de Protección y Atención a la Víctima en Costa Rica y que creo que en muchos de los países que comparten el foro pues han vivido, pero que para nosotros es una debacle creciente, acelerada en los últimos 3 años, diría yo, tal vez me animo 2 años, y es el tema de qué atendemos. La oficina surge como una idea, les mencioné al inicio, de orientación. Se orienta con el decreto de la ley 8720 a atender ciertas necesidades de las personas que participan en el proceso penal, pero los delitos que atendía la oficina hace unos cuantos años han variado y han retado a quienes integramos hoy la Oficina de Atención y Protección, pues a tener que buscar nuevas herramientas y procurarlas y estar en la construcción de las mismas. El dato que les presento ahí es solo de los homicidios dolosos en Costa Rica, para ejemplificarles. En la década entre los 80 y los 90, 1980, 1990, el total de casos era de 1.176 en toda la década, sumados todos los 10 años. En Costa Rica, en el año 2024, la cantidad de casos por homicidios dolosos fue de 907 casos. Se condensa el reto que tiene la oficina porque esos 907 casos no tienen víctimas, solamente víctimas colaterales, familiares, vecinos, testigos, amigos. Nosotros no solo protegemos a la persona que sufrió el hecho delictivo, que en este caso, en el tema de los homicidios, pues evidentemente no podríamos atender, pero sí sus familiares, el entorno, que resguarda o tiene en particular la persona que falleció y las personas que de alguna u otra forma pudieran haber sido testigos o participan en las investigaciones criminales que ya per se por el tipo de delincuencia pues ya implica un riesgo particular en su participación en el proceso. Y si vemos el promedio de cantidad de habitantes por delito que teníamos para aquel año, era de 4.4 por cada 100.000 habitantes. Al año pasado, 2024,
estamos hablando en promedio de 15.56 por cada 100.000 habitantes. El incremento es abismal y esto incide mucho, yo creo que y todos lo compartimos, con algunas particularidades también de la reacción de la población. Escuchando a quien me antecedió, parte de las cifras oscuras que no podemos contabilizar maximizarían el dato particular del tema. Y por último, pues los móviles que tenemos ahí, que son, que antes eran delitos por robo, riñas, y actualmente en el 2024, como les mencioné, sicariato, problemas de crimen organizado y demás. Y en cuanto al tema económico, que incide también en el desarrollo de la delincuencia, para la década que les mencioné, habían mejores oportunidades laborales y actualmente aquí en Costa Rica, pues tenemos un tema de desempleo y desigualdad social. Acá otra mención de los homicidios por ajustes de cuentas, que para el año 2014 eran solo 3 y para el año 2024 rondamos ya los 615 eh, delitos. Por último, me permito solo hacerles mención de algunas de las labores que estamos haciendo en la oficina. A raíz de esta incidencia criminal, hemos procurado la reforma de algunas leyes que permitan ocultar y mantener esa confidencialidad, como es la ley de contratación de administración pública, que en Costa Rica obligaba a los entes estatales a publicar cualquier contratación, cualquier compra que se hiciera, y nosotros procuramos que se nos estableciera en confidencial. Decretamos varios reglamentos, el autónomo, organizacional, para poder decir cómo vamos a trabajar, el reglamento ejecutivo de la ley 8720, que permite establecer y tener conceptos más claros de cómo proteger, y de manera muy particular implementamos el concepto de costo de protección y costo de atención, para no hablar de ayudas económicas a una persona protegida, sino hablar del costo que tiene el Estado y el Poder Judicial en inversión para proteger y atender a un usuario y a una víctima dentro de un proceso judicial. Estamos procurando la reforma de la ley 8720 para que estos conceptos tengan un asidero mejor, pero ya estamos trabajando con estos conceptos. Estamos trabajando con aspectos de niveles de riesgo de los usuarios y de los casos en particular, para poder dar mejores atenciones integrales de protección. Estamos creando nuevos instrumentos de valoración de riesgo que permitan ajustarnos a esta realidad que les mencioné y que a grandes rasgos pues pueden ver es grave, por lo menos en nuestro país. Y hemos modificado el sistema de cómo analizar los lugares de hospedaje en los que resguardamos a las víctimas, pidiendo a la Corte una apertura en la utilización de algunos otros instrumentos, con la búsqueda de que sean locales, no por el costo, no por el pago o el precio que tenga una tabla de la Contraloría General de la República, sino más bien por el nivel de protección que le pueda dar estos sitios o estos lugares de hospedaje a quienes protegemos. Y por último, pues estamos actualizando los protocolos de actuación, tanto en el ámbito de protección como en el ámbito de atención. Eso es a grandes rasgos lo que hacemos en la Oficina de Protección a la Víctima en Costa Rica. Evidentemente, nuestro eje central son las personas que por alguna razón han tenido que participar en los procesos penales, y de manera particular, pues, que desde el Poder Judicial tratamos de dar atención a estos usuarios. Nuestro ámbito de aplicación, solo para cerrar, es en el ámbito penal. Desearíamos trabajar en otras ramas de los procesos judiciales, sin embargo, nuestra operatividad es poca. Tenemos apenas 200 funcionarios, más o menos 200 funcionarios trabajando, incluya a nivel administrativo las personas que nos colaboran, y esto en realidad limita la capacidad operativa, además de la designación de recursos que tenemos limitado para la actuación. Agradecerles la atención, espero haber podido permear un poco de lo que hacemos en esta oficina y transmitirles lo que considero, y lo digo con modestia, es una oficina que se vuelve esencial ante tiempos violentos y que esperamos ser parte del eje de la procura de justicia para la sociedad costarricense. Gracias y buena tarde.